Bien, estamos llegando ya a la última parte de este primer estudio de la institución que no se consolidó y consideramos que hemos tratado de hacer una pequeña introducción para poder hacer un abordaje sobre el mismo. Volviendo a lo que estábamos hablando, y para tener otro actor que es fundamental que entre en escena, vamos ahora a hablar de alguien más. Y fue así que en el primer siglo Pablo se dio la tarea de crear y fundar instituciones. Fue cosa más interesante, ¿verdad? Las cuales por el tiempo que estuvo en la tierra no pudo desarrollar y consolidar, pero sí dio nacimiento a la religión paulina, la que con los años se dividió entre creyentes y cristianos, entre comillas, a los que hemos catalogado seguidores de Pablo. Y como llevaba implícito la semilla de la división, con los siglos sufrió otra división conocida en la historia como Antigua y como la división de la Marca, dando como resultado los movimientos de Oriente y de Occidente. Mucho tiempo después aparecieron católicos y protestantes. Y por esa misma semilla nacieron de ambos bandos nuevas divisiones que siguen naciendo, nuevas divisiones hasta el día de hoy. Viendo el eterno Dios cómo se había corrompido la nueva fe, cómo se pretendía destruir la iglesia de Dios, cómo se había creado un sinnúmero de requisitos y cargas inexistentes para poder accesar a la gracia de Dios, nuevamente intervino en la historia y reveló nuevamente su voluntad con respecto a la nueva fe en el Mesías Jesús, Señor nuestro. Por lo que ordenó revelar en su plan para el fin de los tiempos, a través del libro de revelaciones, conocido comúnmente como Apocalipsis, ya que en ese libro comunicó a sus verdaderos siervos su política con respecto a la salvación y a las verdaderas instituciones que todo creyente debe saber o conocer, alejándose de los engaños de Satanás y de sus falsas religiones que actualmente controlan las almas y las conciencias de todo el mundo. Como puede usted apreciar, tenemos una serie de nuevos elementos que consideramos fundamentales tenerlos que tratar, uno por uno, paso a paso. En el primer plano nos hemos encontrado con Pablo. Pablo fue llamado para predicar, pero él aprovechó también para crear y fundar instituciones. Instituciones que han generado a través de los tiempos para las personas que han obtenido revelación e interpretación por parte de Dios contradicciones. Contradicciones que hasta el día de hoy generan una serie de profundos e intensos debates. Para decir algo, el famoso arrebatamiento. Entonces, el estudioso, el que se dedica a comprender la voluntad de Dios, forzosamente tiene que enfrentar a las contradicciones paulinas, a las barbaridades paulinas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no podemos obviar que esta creación, esta fundación de instituciones en las que Pablo metió sus manos, son las que hoy en día han creado y generado esta profunda división
confusión y engaño que reina en la cristiandad. A estas instituciones paulinas nosotros las vamos a estudiar y corresponderá a cada quien, en la medida de lo posible, si las condena o las aplaude. Es una decisión que le corresponde a cada quien, ya que nuestro deber en lo particular es en denunciar, catalogar y referenciar cada una de estas instituciones y a través de las estructuras de las enseñanzas y de la voluntad de Dios, ver qué tan procedente o improcedente son las mismas. Entonces creemos que mucha gente se va a ofender, pero no puede negar que tras el estudio de estas instituciones que no se consolidaron, va a encontrar que algo pasa y que ese algo en alguna medida es causante de los muchos o sin números problemas que tenemos con relación a la fe. ¿Por qué? Porque uno de los efectos paulinos es la división. Y esta división sigue aumentando y sigue dándose a medida que va transcurriendo el tiempo. Casos concretos, usted ve un grupo religioso que nace hoy y se vuelve en alguna medida poderoso, empieza a obtener bienes, empieza a tener cuentas de ahorros, empieza a tener prestigio, presencia, y de repente de la noche a la mañana usted ve que se divide. Y ya no es uno, sino que son dos, dirigidos por dos personas diferentes que tal vez se llevaban muy bien, pero que uno agarra para un lado y otra para otro, y así va sucesivamente. Y muchos grupos religiosos nacieron de divisiones, ¿verdad? Porque esa es la regla, no la excepción. Y eso es lo que registra la historia. La historia no registra las divisiones entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Y eso no se puede negar. Pero a la par de esta confusión babilónica, por la voluntad y por la gracia divina, pues el misericordioso Dios nos permitió en el libro de Revelaciones conocer nuevamente su voluntad. Y en base a ese nuevo criterio de Dios, empezar a ver qué cosas Dios desautorizaba en el caso particular de Pablo y de otros más. Y qué es lo que realmente él quería y qué exigía. Porque eso es fundamental. Y en nuestro caso particular, nosotros somos del criterio bien establecido que hay una prelación de poder. Consideramos al poder máximo a Dios. Para abajo aparece el Mesías. Más abajo aparecen los ángeles con su comunidad, ángeles, arcángeles. Y más abajo aparecen los siervos de Dios. Entonces, como nosotros respetamos ese principio de prelación, ese principio de autoridad, tanto de una autoridad originaria como de una autoridad delegada, entonces cuando habla una autoridad delegada, pues hay cierto poder, ahí debe haber obediencia. Pero cuando la autoridad originaria habla, las demás autoridades se desconocen.
porque habló la máxima autoridad. Entonces para nosotros, por ejemplo, usted lo va a ir viendo en los demás estudios, porque este solo es la primera parte. Usted va a ver que nosotros tenemos ese criterio. A nosotros respetamos lo que dice Dios. Y si Dios desautoriza a alguien, pues entonces ya no le hacemos caso. Porque Dios es Dios, Él es el que manda. Por eso es que consideramos fundamental que Revelaciones venga a ordenar lo que otros desordenaron. Porque no habría otra forma, no habría otra manera de poder entender esto, de poder encontrar la verdad, si nos atuviésemos solo a lo que se escribió por parte de Pablo, de Pedro o de Juan, y no sabríamos si eso es correcto o incorrecto. Pero como aparece el libro de Revelaciones, entonces ahora sabemos nosotros qué cosas son las correctas y qué cosas son incorrectas. Cómo debemos de ver las cosas bien y cómo debemos de abandonar las cosas. Entonces es por ello que consideramos fundamental y necesario el compartir esas nuevas instrucciones emanadas del mismísimo Dios. Dios que consideramos es sempiterno, 3 veces santo. Y esas instrucciones son la base de la creencia de todos aquellos que no forman parte de la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Así que si usted tiene alguna pregunta o duda, o quiere compartirnos algo, o quiere hacer algún cuestionamiento válido, o quiere hablarnos, o quiere saber más de nosotros, o quiere escribirnos, pues puede dirigir su correo electrónico a la última iglesia @gmail.com. Y como lo hemos venido sosteniendo, con todo gusto pues vamos a leer sus correos. Si hay que contestarlos, se los vamos a contestar. O si es necesario hacer algún estudio, pues haríamos un estudio para que podamos compartirlo a través de la radio. Consideramos que el tema, esta primera etapa, solo nos ha servido para poner un contexto histórico e ir más o menos haciendo alguna claridad del entorno de cosas en las cuales los demás estudios se van a encargar de. Esperamos sobre todas las cosas, no tanto que usted se llene de datos, sino que usted conozca la verdad, conozca los aspectos de la verdadera fe y no quisiera continuar siguiendo las hijas o la madre de las rameras religiosas. Porque como hemos dicho antes, lo más importante es compartirle a usted la revelación, y de la que la mayoría de grupos religiosos hasta el día de hoy no se atreven a decirle, pero le corresponde a usted decidir. Así que lo invitamos a escribirnos, nuevamente la dirección electrónica, la última iglesia @gmail.com, y con gusto le responderemos de ser el caso. Muchas gracias.